En esta ocasión explicaré el registro contable entre una entidad del Estado y una persona jurídica responsable del IVA, quien además es autorretenedor y gran contribuyente. El enunciado es el siguiente. Una entidad del Estado del orden nacional compra papelería a una persona jurídica por valor de 3 millones de pesos más IVA, quien es autorretenedor y gran contribuyente. No olvidemos la dinámica que hemos venido utilizando, registros contables desde el punto de vista del comprador y desde el punto de vista del vendedor, para que podamos observar qué es lo que hace el uno y qué es lo que hace el otro con el mismo documento de soporte de factura de venta para el vendedor y factura de compra para el comprador. Vamos al ejercicio. De acuerdo al enunciado tenemos lo siguiente: comprador, entidad del Estado del orden nacional, y vendedor, persona jurídica, responsable del IVA, autorretenedor y gran contribuyente desde el punto de vista de la empresa privada. Valor de la operación 3 millones de pesos, lógicamente más IVA por ser el vendedor responsable del IVA. Recordemos también lo que les había comentado en el video anterior, que existen entidades tanto desde el punto de vista del orden nacional como desde el punto de vista del orden territorial. Este aspecto es importante tenerlo en cuenta para efectos de practicar retenciones. Cuando hablamos de las entidades del orden territorial, aparte de las retenciones que hemos venido realizando, se suma una adicional que tiene que ver con retenciones a título de estampillas, las cuales están de acuerdo a cada territorio. Asimismo, vamos a tener en cuenta 4 aspectos, los mismos aspectos a considerar para que hagamos un buen registro contable y de una forma muy sencilla. Empecemos entonces. Tenemos que el vendedor expide su factura por la venta de la papelería. Estamos hablando de venta de papelería. Con base en esa factura registra la cuenta del ingreso llamado comercio al por mayor y al por menor, naturaleza crédito por valor de 3 millones de pesos, y el comprador como entidad del Estado, me disculpan acá por favor, y el comprador como entidad del Estado registrará el gasto, el cual es totalmente diferente, ya lo habíamos mencionado, mientras que desde el punto de vista de la empresa privada es el 51.95, desde lo público es la 51.11.14. Le estamos agregando el 01 para identificarle que esos materiales y suministros corresponden a la compra de papelería, porque muy bien puede existir materiales y suministros en relación a compra de repuestos, compra de útiles de aseo, de cafetería, de lavandería, etc. Entonces simplemente es especificar más la información por valor de los 3 millones de pesos. De igual manera, el vendedor, al ser responsable del IVA, debe generar un IVA, debe cobrar un IVA en su venta, la cual registra en la 240810, llamado IVA generado por valor de 570.000, correspondiente al 19% tarifa general del IVA sobre el valor de la venta. Asimismo, el comprador como entidad del Estado, al no ser responsable del IVA, deberán registrar ese IVA también en la cuenta del gasto como un mayor valor del gasto, pero ya identificándolo con 2 dígitos totalmente diferentes. Ustedes pueden observar que ya no es 01, sino que es 90, y lo vamos a llamar IVA en materiales y suministros. ¿Esto con qué finalidad se hace? Con la finalidad de la generación para la presentación de la información exógena, que no esté todo en un solo código, sino que esté totalmente discriminado y no nos vaya a presentar conflictos al momento de generar esta información. De esta manera acabamos de registrar los 2 primeros aspectos, el registro del bien y también el registro del IVA. Vamos con el tercero, que es el registro de las retenciones en la fuente a título de renta. Nos hacemos la pregunta de siempre: ¿quién retiene a quién? El comprador retiene al vendedor.
¿Será que el comprador está autorizado para retener a título de renta al vendedor? La respuesta es sí, por el solo hecho de ser entidad del Estado, ya está asumiendo esa categoría de actuar como agente de retención a título de renta. Primero, esa es la más importante. Segundo, hay base. ¿Cuál es la base? En compras, estamos hablando de compras. La base está en 27 VT, lo que equivale a 961.000 pesos. Estamos en 3 millones, es decir, que supera la base sin ningún problema. Y tercero, debemos observar si el vendedor se deja. Entonces revisamos sus cualidades tributarias y por aquí nos encontramos con una que es la figura de la autorretención. El vendedor es autorretenedor, significa que él mismo se practicará la autorretención, a pesar de que el comprador podía hacerlo por ser entidad del Estado y existir base, el vendedor lo bloquea con esta figura. Significa entonces que esa retención en la fuente que pensaba registrar el comprador en esta cuenta 24.2308 ya no podrá hacerlo, ¿sí? Esto ya no lo podrá hacer porque el comprador lo bloqueó, ya no podrá hacerlo, y a cambio de eso entonces será el vendedor quien registrará en el código 236575 llamado autorretenciones el valor de la retención, en este caso autorretención correspondiente al 2.5 sobre el valor de la operación, y que de igual manera, de forma paralela y simultánea, el vendedor deberá llevar un control de esa autorretención en el código 170515 llamado retención en la fuente al débito por el mismo valor. De esa manera entonces queda registrada la retención en la fuente a título de renta realizada directamente por el vendedor, quien es autorretenedor. Esta operación ya la hemos realizado en diferentes ejercicios de los que hemos hecho anteriormente, así pues que creo que este tema ya está lo suficientemente claro. Nos queda pendiente un cuarto aspecto, que es las retenciones en la fuente a título de IVA, y quedarían de la siguiente manera. Nuevamente las preguntas: ¿quién retiene a quién? El comprador al vendedor. ¿Será que el comprador está autorizado para retener a título de IVA al vendedor? La respuesta es sí, por el solo hecho de ser entidad del Estado, ya asume la categoría de actuar como agente de retención a título de IVA, razón por la cual deberá hacerlo. Segundo, hay base. ¿Cuál es la base? La misma de las compras. Si hay base en compras, entonces hay base para retención en la fuente a título de IVA. Entonces ya se cumplen con dos condiciones: es agente retenido a título de renta, hay base, y lo otro que debemos mirar es si el vendedor se deja. Revisamos las figuras, las cualidades tributarias que tiene el vendedor y nos encontramos con que es un gran contribuyente. Con esta figura, con esta cualidad, lo bloquea. ¿Qué significa eso? Que el vendedor será el responsable de pagarle al Estado en su declaración de IVA, ya sea bimestral o cuatrimestral, el IVA generado en su venta, y a cambio de eso el comprador no podrá hacer absolutamente nada. Es importante tener en cuenta, no olviden que un escenario es la figura de la autorretención, que tiene que ver con las retenciones en la fuente a título de renta, y el otro es el gran contribuyente, que tiene que ver con las retenciones en la fuente a título de IVA. Este escenario es de renta y este escenario es de IVA. Así pues, las cosas, significa que el comprador deberá cerrar su registro contable en alcance del concepto de devengo o causación, creando la cuenta por pagar, que es diferente a la del sector privado. En este caso tenemos una 2401 a cambio de la 2205 por valor de 3.570.000, y el vendedor también creará su cuenta por cobrar. Bueno, aquí tengo un registro que no corresponde, permítame, yo lo elimino porque el registro correcto es el que tenemos acá.
este de acá, este registro correcto, ya habíamos dicho que no hay IVA, y la cuenta por cobrar debe ser esta de acá, ¿sí? Permita, yo me devuelvo acá un poco. Entonces tenemos que el vendedor creará la cuenta por cobrar clientes por 3.570.000. Una vez creadas las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, de manera posterior debo revisar, se me olvidó mencionarlo en el registro anterior, por favor verificar sumas iguales, ¿sí? Que tanto los débitos como los créditos estén debidamente cuadrados, que cumplan con el principio de la partida doble, ¿no es cierto? Ok, aquí tenemos este valor y aquí también tenemos el mismo valor, la suma de todos los valores de cada una de las columnas, principio de partida doble. Luego, después de haber creado estas cuentas por pagar y por cobrar, pues se supone que el comprador deberá cancelar esa obligación adquirida, dándole salida del banco. Aquí tenemos, esta la deberá cancelar saliendo del banco, y se cancela la cuenta por pagar. Y lo mismo para el vendedor, cancelará su cuenta de clientes, cancela clientes, dándole un ingreso a la caja. Muy bien, mis amigos, de esta forma queda también registrado esta transacción. Espero hayan aclarado sus dudas, hayan resuelto sus inquietudes, haya quedado totalmente claro. Invitarlos para que dejen sus comentarios y para que se suscriban al canal. Como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima.